Ok, bueno, yo creo que ya podemos ir comenzando. Si me pueden confirmar, porfa, Pedro, Javier, si se me escucha bien. Listo. Ok, bueno, de nuevo, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. El día de hoy nos reunimos porque tenemos la tercera entrega, digamos, de este seminario estudiantil que mis compañeros Pedro, Javier y yo eh, hemos presentado a la comunidad de estudiantes de Simón Bolívar y en general, bueno, todos los interesados en aprender un poquito más. Creemos que es un espacio que queríamos recuperar, este espacio donde profesores y estudiantes avanzados pueden compartir lo que están haciendo actualmente. Y bueno, es, como he dicho antes, provechoso para ambas partes, porque a quien no le gusta aprender algo nuevo, y sobre todo cuando es de parte de una persona apasionada que conoce, y además por otra parte, a quien no le gusta enseñar, en el sentido de que tienes una buena cantidad de personas que quieren escucharte, que quieren aprender, creo que es un ganar-ganar y por eso es que nosotros estamos acá tratando de proponer y que realmente esto pueda ser un proyecto a largo plazo. Ya esta es nuestra tercera charla. Nos acompaña, bueno, aquí el compañero Pedro Moreno, que es uno estudiante de matemática también, Javier García, también de matemática, y yo también. Esta es nuestra tercera charla, como estaba comentando. La primera fue con un recién graduado de matemáticas, de Samuel Quintana, un compañero de la carrera. La segunda fue también con otro compañero que está ahora mismo en Francia haciendo su maestría. Y esta tercera es muy especial porque es la primera en la que tendremos a un profesor del departamento acompañándonos. Entonces es muy especial para mí presentarles el día de hoy al profesor Pedro Ovalles. Él es profesor en la Universidad Simón Bolívar. Y bueno, el día de hoy nos va a hablar un poco acerca de eh, estudio de los datos de cáncer en Venezuela. Entonces, sin mucho más preámbulo, le voy a pasar la palabra al profesor. Respecto a los detalles de la presentación, si tienen alguna pregunta que surja durante la misma, pueden levantar la mano y con mucho gusto, pues en cuanto el profesor les dé la palabra, realizar la pregunta. Y de la misma forma, al final de la presentación se tendrá una ronda de preguntas, entonces pueden hacerlo de cualquier forma que prefieran. Esta charla será grabada y la pueden encontrar, igual que las otras dos que ya tuvimos, en nuestro canal de YouTube. ¿Okay? Si puedo pasarlo más adelante por el chat, quien esté interesado. Las otras dos charlas también fueron súper buenas y esperamos que vamos a seguir teniendo charlas cada 2 semanas. Esa es la idea. Entonces, esta semana tenemos una charla con el profesor Pedro y en 2 semanas tendremos una charla también con otro profesor, de la cual también estamos súper emocionados. Ahora, sin más preámbulo, bueno, le paso la palabra al profe Pedro. Muchas gracias, profe. Gracias, Aarón, por la introducción. Buenas tardes a todos. Espero que se escuche bien. Si hay algún problema, me avisan. Como dice Aarón, pueden, si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que quieran hacer en medida que voy comentando cosas, pues puedan hacerlo para que no se acumulen para el final. Igual al final, si tienen algunas otras preguntas o dudas que no sean acotación de lo que estoy hablando en ese momento, pues también pueden hacerlo. Eh, a mí siempre me gusta contextualizar un poco el, el, el por qué hablo de las cosas cuando me piden hablar de cosas. Eh, y bueno, eh, yo gran parte del trabajo de investigación que he hecho en mis años como matemático ha sido con datos de cáncer en Venezuela. En unión de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, Homodata, que es una
una agrupación liderada por la profesora Lelis Bravos, que es jubilada de la universidad, y a la cual pertenecen Andrés Sajo y Desiree Villalta. Andrés Sajo también fue profesor de la universidad. Desiree Villalta es compañera mía en el departamento, y el Centro de Estadística y Matemáticas Aplicadas, que varios de ustedes por lo menos conocen físicamente su sede, eh, que es pues este laboratorio de investigación al que pertenezco. Eh, entonces, bueno, quise más o menos traer esto porque aunque capaz no ser la matemática más revelatoria e interesante que van a ver, porque realmente lo que se utiliza son ideas relativamente básicas, sí es interesante desde el punto de vista investigativo. Primero, eh, la riqueza que puede tener el trabajar con datos, eh, no solamente por el hecho de poder trabajarlos, sino la importancia que tienen desde el punto de vista económico, social, político, etcétera. Y además, lo importante que es el tipo de datos que trabajamos, la importancia de tener fuentes de datos confiables, no confiables, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista me pareció interesante pues traerles esto. En particular, ¿de qué les voy a hablar? Les voy a hablar un poco del por qué se estudia el cáncer desde el punto de vista matemático. Obviamente desde el punto de vista de ciencias de la salud es obvio, pero desde el punto de vista de matemáticas, en particular de la bioestadística como rama de la matemática o como rama de la estadística, siendo una rama de la matemática, el por qué es un trabajo importante y por qué nació esta asociación entre estos tres grupos, la Sociedad Anticancerosa, Homodata y el SESMA. Voy a hablar en particular acerca del estudio que les voy a mostrar, que fue el último que hemos hecho hasta ahorita, que fue en el 2024. Cuáles son las fuentes de información y más o menos comentarles un poco de dónde vienen esas fuentes de información, qué tan confiables son, hablar de la metodología, que es la parte de matemática bien pequeña de la que les voy a hablar. Luego les voy a mostrar los resultados más importantes que tuvimos para el 2024, otros resultados que son relevantes. Les voy a mostrar un poco qué es lo que hemos conseguido con esos resultados en términos de, de publicaciones y de material eh, para el público. Y bueno, al final algunos comentarios finales, dentro de los cuales pues va a estar la ronda de preguntas final. Entonces, esto es lo que voy a hablar en la tarde de hoy. En, en, 2000, en 2008, en el Congreso Mundial de Cáncer, se hizo una declaración. Y la Declaración Mundial de Cáncer es una herramienta para ayudar a reducir significativamente la creciente carga global de la enfermedad para el 2020. Es decir, esto fue algo que ya pasó, haciendo un llamado a tomar medidas inmediatas mediante el cumplimiento de 11 metas, diseñando las acciones necesarias para alcanzarlo. Entonces, en este año 2020, perdón, en este año 2008, se reunieron todas las sociedades anticancerosas del mundo y delimitaron cómo podían hacer para tratar de reducir significativamente la carga de la enfermedad. Porque lo que se ha conseguido durante el tiempo es que cada vez es más grande la carga de cáncer, es decir, cada vez hay más incidencia, cada vez hay más mortalidad, eh, y, y el problema de esa tendencia tan creciente
es que los médicos llegó un momento que dijeron, bueno, va a llegar un momento de la humanidad en la cual todo el mundo va a tener cáncer, de alguna forma u otra. Entonces, antes de llegar a eso, ¿cómo podemos hacer para reducir significativamente esa carga global? Entonces, ellos delimitaron estas 11 medidas en las cuales estaba buscar formas efectivas de tener sistemas en todos los países, medir o mejorar el cómo se mide la carga de cáncer en las poblaciones, reducir el consumo de tabaco, de alcohol, la obesidad, que todos son fuentes de, que pueden ayudar al desarrollo del cáncer, eh, asegurar una cobertura universal para la vacuna del VPH, que es una, una enfermedad de transmisión sexual, como ustedes seguramente deben saber, pero que en el caso de las mujeres conlleva de forma bastante lineal al cáncer de cuello uterino, del cual vamos a hablar un poco más adelante, eh, educación para desmantelar mitos y concepciones dañinas acerca del cáncer, hacer mayor detección temprana, etcétera, etcétera. En particular, ese segundo eh, tema de cómo nosotros podemos mejorar la medición del cáncer es donde entramos desde el punto de vista matemático. En todas las áreas de la salud en general, eh, no es posible tener los resultados al momento. Es decir, yo hoy no puedo saber cuánta gente está enferma hoy de una enfermedad. Yo lo que puedo saber es cuánta gente estuvo enferma ayer o la semana pasada o el mes pasado o el año pasado o la década pasada, y a partir de eso darme una idea de qué es lo que se puede hacer. Entonces, para hacer mediciones aquí y en cualquier lado del mundo, pues se necesita herramientas matemáticas que permitan pues hacer proyecciones o hacer estimaciones que permitan saber más o menos cuál es el comportamiento de la enfermedad. En particular, en el caso de Venezuela, más adelante cuando voy a hablar de las fuentes de información voy a precisarlo un poco más, existe un retraso significativo en la llegada de la información. Y como hay un retraso significativo, quiere decir que probablemente hoy sabemos lo que pasó hace 5 o 7 o 10 o 15 años, lo cual obviamente es información que está desfasada. Pero utilizando proyecciones y modelos, podemos tener una idea de si se sigue el comportamiento, cuál puede ser el estado actual. Entonces ahí es donde entramos nosotros. Em, Además de eso, si nos basamos en el último anuario de mortalidad que se publicó en Venezuela, esto es una imagen sacada del anuario de mortalidad del 2016, que se publicó en el 2021, repito, 2016, que se publicó en el 2021, es decir, en el 2021 se publicó la información acerca de cómo falleció la gente en el 2016. Ese es el último anuario que se ha publicado hasta hoy, 2026, es decir, hace 10 años. Y para el 2016, la segunda causa de muerte más grande en Venezuela era cáncer. Se salió la presentación. Sí, profe, se salió. Ok, déjenme volver a ponerla. No hay ningún problema.
Ok, me dice que necesito permiso. Fue que me quitaron el permiso de compartir pantalla. Mm, Debe ser por la cantidad de personas, quizás. Puede ser. Es raro. Un segundito. Tranquilo. Bueno, tampoco necesito la presentación para seguirles comentando que, bueno, para el año 2016 el cáncer era la segunda causa de mortalidad de Venezuela. Y en general, eso ha sido la tendencia durante muchos años, luego de las enfermedades cardiovasculares, o las enfermedades del corazón, mejor dicho, eh, que es la primera causa. La segunda causa de mortalidad es el cáncer, con casi un 14% de las muertes. Entonces, eh, es una enfermedad que tiene una carga de mortalidad muy grande en el país, y esa tendencia pues también ocurre en muchos otros países del mundo. Entonces se vuelve fundamental el estudiar esta enfermedad. Profe, disculpe, ¿puedo intentar salir y volver a entrar? A ver si se arregla. Disculpe, de la llamada. Creo que ya se arregló. Ah, sí, 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 ya se arregló. Perfecto. Buenísimo. Ok, disculpe, profe, por la Tranquilo. interrupción. Entonces, por esta razón, desde el 2014, nosotros en el SESMA venimos trabajando de la mano de la Asociación Cancerosa de Homodata para hacer estas proyecciones de la incidencia y la mortalidad por cáncer en Venezuela. En particular, yo les voy a comentar un poco acerca del trabajo que hicimos en el 2024, que es el último publicado hasta la fecha. Eh, en particular, para este trabajo del 2024, hicimos un estudio bastante largo. Si ustedes revisan ese informe, tiene aproximadamente unas 420, 430 páginas. Yo obviamente lo voy a resumir muchísimo, pero les voy a comentar acerca de, primero, la tendencia de cáncer en ambos géneros, en general, acerca del cáncer por entidad federal, las principales localizaciones por grupo etario, las tasas estandarizadas según los tipos de cáncer, la razón de riesgo, mortalidad e incidencia en hombres y mujeres, y los años potencialmente perdidos por cáncer. Todas estas son cosas que nos permiten entender un poco más la importancia que tiene, eh, y qué se debe hacer con cada uno de estos tipos de cáncer. Entonces, bueno, las fuentes de información. Hay tres fuentes de información fundamentales que son necesarias. Los datos de los casos nuevos de cáncer los obtenemos a través del Registro Central de Cáncer, del Programa Nacional de Oncología. Para el año 2024 tuvimos la serie de datos desde 1990 hasta el 2020. Ya actualmente existen datos hasta el 2022, eh, pero esos datos tienen una cobertura de alrededor del 70% de acuerdo a las estimaciones del director del programa. Eh, entonces, ahí hay un tema importante, que es que ellos saben que los datos que tienen están subestimando la carga de cáncer que hay.
básicamente porque no necesariamente todas las personas que tienen cáncer se tratan dentro de instituciones que están cubiertas por el programa. Entonces, hay información, por ejemplo, de clínicas o de centros médicos que ellos no tienen. Así como tampoco manejan la gente que se trata afuera, pero que vive aquí. Entonces, digamos, ellos calculan que aproximadamente tienen un 70% eh, de cobertura para esos datos. Eh, Luego, los anuarios de mortalidad, eh, que si bien son considerados desde el punto de vista eh, de la calidad de datos, son considerados datos con una alta calidad eh, porque en teoría todas las personas que fallecen tienen un acta de defunción y esa acta de defunción debe estar certificada por el médico tratante de la persona. Entonces, se considera que efectivamente la información que proveen es de alta calidad. Sin embargo, está el problema de que el último anuario de mortalidad que se publicó, pues es del año 2016. Es decir, que ya han pasado 10 años desde la última vez que se tuvo datos de mortalidad. Hay estimaciones, pero no hay datos certeros de cuál es. Y por último, el tamaño poblacional que se utilizó en el año 2024 fue las proyecciones que tenía el Instituto Nacional de Estadística del 2000 al 2050. Y esto es otro tema importante, porque bueno, el tamaño de población o estos tamaños de poblaciones eh, eran los estimados a partir del censo que se hizo a finales de la década de los 90. En el 2000 creo que se hizo ese censo. En teoría, en el año 2010 hubo otro censo del cual nunca se tuvieron resultados y aunque se supone que los censos se deberían hacer periódicamente, eh, no ha habido más nunca un censo de la nación. Por lo tanto, todas las cantidades de gente que hay eh, son estimadas. De hecho, para el próximo estudio que vamos a publicar este año, no vamos a utilizar ya estas proyecciones del Instituto Nacional de Estadística, sino que vamos a utilizar las proyecciones del Banco Mundial para la población, porque, como ustedes pueden saber, Venezuela los últimos 10 15 años ha tenido un, un flujo migratorio bastante grande, por lo que estas estimaciones que tiene el Instituto Nacional de Estadística no son necesariamente las más confiables porque son bastante viejas. Entonces, obviamente, no tienen incluidas todas estas dinámicas que, bueno, que el Banco Mundial sí puede tener una idea un poco más de cómo funciona. Entonces, nosotros lo que hacemos es que para cada tipo de cáncer que nosotros estamos analizando, que bien puede ser cáncer en general, tanto ambos géneros como hombres y mujeres, analizamos por estados. En cada estado del país hacemos modelos de incidencia y mortalidad por cáncer y también los hacemos por localización. Cuando hablamos de localización, nos referimos a el lugar donde se ubica el cáncer. Cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer en, de laringe, etcétera. Entonces, para eso también hacemos modelos, tanto para incidencia como mortalidad, para ver cuál es la tendencia. La suposición que hacemos nosotros es que el número nuevo de casos, bien sea
número nuevo de casos de cáncer o número nuevo de muertes por cáncer, tienen una distribución de Poisson, que si ustedes vieron un curso básico de probabilidades, saben que tiene, por función de probabilidad, eh, el promedio elevado a la cantidad de casos por la exponencial de menos el promedio dividido entre el factorial del número de casos. Entonces, si para cada año, Y1, Y2 hasta Yn, tenemos variables Poisson con media mu sub i, entonces nosotros podemos establecer un modelo lineal generalizado dado por mu sub i igual a i elevado a la tita. Si aplicamos logaritmos para simplificar esa exponencial, pues lo que nos queda es que el logaritmo de mu sub i es igual a tita por el logaritmo de i. Eso es lo que nosotros conocemos como un modelo lineal generalizado con link Poisson o con distribución de Poisson. En los cursos básicos de estadística, uno suele ver un modelo lineal que tiene distribución normal, en la cual los residuos tienen distribución normal. Ese tipo de modelos, pues lo que ajustan es una línea recta. Aquí lo que queremos no es particularmente una línea recta, sino más bien lo que queremos es ver cómo cambia en función al promedio anual de, de casos nuevos de cáncer, obviamente, dada la variable tiempo. Entonces, este es el tipo de modelos que nosotros estamos haciendo en cada uno de esos casos. Es decir, cada uno de los números que yo les voy a nombrar a partir de ahora son números que se calculan a partir de ese tipo de modelos. La otra cosa que nosotros calculamos son las tasas crudas. Uno piensa en la tasa estimada T sub i como el promedio del año entre la población del año por 100.000 habitantes, donde la población es la población de interés. Es decir, si yo estoy pensando en calcular cuál es la tasa para el estado Anzoátegui, entonces es la cantidad de casos del estado Anzoátegui entre la población por 100.000. Y eso es para darnos una idea de la cantidad que hay en general. Eso permite hacer comparaciones entre estados de distintos tamaños, lo cual es importante porque, por ejemplo, yo en un estado como La Guaira, pues puede tener pocos casos porque es una población muy pequeña, comparado con Zulia, que es un estado, es el estado con más población de todo el país. Pero al calcular la tasa, entonces puedo hacer una comparación justa entre esos dos estados. Entonces, más allá de la parte metodológica, hablando ya en particular de los resultados que conseguimos, aquí hago dos anotaciones porque, como les mencioné antes, básicamente nosotros trabajamos con dos series. La serie para la mortalidad va desde el año 2000, desde 1990 hasta el año 2016, que es el último dato que tenemos de la anuario de mortalidad, y con esos datos hacemos la proyección hasta el año 2024. En el caso de la incidencia, tenemos datos hasta el año 2021 y a partir de ese año hacemos proyecciones hasta el año 2024. Entonces, bueno, tienen los valores en la tabla y tienen las gráficas. Aquí me parece más interesante desde el punto de vista matemático de ver las gráficas, porque si ustedes ven la gráfica a la izquierda, que es la de mortalidad, regularmente la mortalidad la ponemos en rojo y la incidencia en azul. Si ustedes ven los datos de mortalidad, son unos datos que se ajustan bastante bien al modelo. Eso es un modelo
que da un ajuste bastante bueno y por lo tanto, pues estos datos que obtenemos como proyección son datos bastante fiables. Eh, si lo comparamos con el de incidencia no se ajusta particularmente bien los primeros años, sino que es ya más o menos después del 2005 que comienza a ajustarse un poco mejor. Este es un modelo que viéndolo por encima, pues va a tener una variabilidad explicada bastante grande. Pues no necesariamente, de hecho es probable que haya que sacar algunos datos para poder tener un ajuste que valga la pena. Y eso nuevamente tiene que ver porque estos datos, como mencioné antes, son muy confiables, mientras que estos datos, pues cuando uno los ve se da cuenta de que capaz hay veces que están midiendo en más, hay veces que están midiendo en menos, entonces no son tan confiables, igual hay que tomarlos en cuenta para hacer las proyecciones. Entonces, bueno, para el año 2024 lo que se esperaba era tener 33.280 muertes por cáncer, con una tasa cruda de 97.63 personas por cada 100.000 habitantes y se esperaba tener 83.562 casos nuevos, con una tasa de incidencia de 245,12. Fíjense que es un crecimiento eh, importante. En el caso de la mortalidad, se piensa un crecimiento del 29%, que es aproximadamente unas 15 personas más por cada 100.000 con respecto al año 2016. Disculpen. Y en el caso de la incidencia, pues un crecimiento del 11%. Obviamente es un crecimiento mucho más pequeño porque hay muchos menos años. Aquí estamos comparando año 2016 con año 2024. Aquí estamos comparando año 2021 con año 2024. Entonces, porcentualmente crece mucho menos por eso, pero igual es un porcentaje relativamente importante y se habla de 17 personas más por cada 100.000 que están teniendo la enfermedad. La otra cosa que hacemos nosotros es generar estos mapas eh, que se generan con R con unos shapefiles que están en la librería Hydrox. Y aquí tenemos el mapa del año 2016 y el mapa de las tasas para el año 2024. Y básicamente la idea de compararlos es ver el cambio, básicamente mientras más rojo se va poniendo, pues mayor es la incidencia. En el año 2016, los estados que tenían mayor tasa de mortalidad eran Distrito Capital, La Guaira, Miranda, Aragua y Táchira. La estimación es que para el año 2024, pues donde haya mayor tasa de mortalidad, sea Distrito Capital, La Guaira, Zulia, Sucre y Táchira. Es decir, que que Zulia y Sucre, que tenían menos tasa en el año 2016, pues pasan a tener mayor tasa en el año 2024. Y eso pues se puede ver en el mapa. Fíjense que Zulia se pone mucho más oscuro, Táchira se pone mucho más oscuro, Lara, aunque no está en la tabla, pues también se pone más oscuro. Este que está aquí arriba es justamente La Guaira, Distrito Capital, Sucre. Básicamente todos se van poniendo pues un poquito más oscuros. Hay algunos como Apure que queda más o menos igual. Este que está aquí que es Yaracuy, este que está aquí que es Trujillo, parecían más o menos igual. Y luego está el tema de Amazonas, que Amazonas
se tienen datos, pero son muy poco confiables. Si ustedes vieran esa serie de datos, si yo les presentara aquí esa serie de datos, pues se podrían dar cuenta de que parecen datos completamente aleatorios. Y eso es porque existe poca confiabilidad en esos datos. En el caso de la incidencia, pues los estados que tenían más incidencia en el año 2019, que fue el último que tomamos, son La Guaira, Distrito Capital, Táchira, Aragua y Miranda. Y para el año 2024, pues se espera tener los mismos en las primeras posiciones, pero luego Zulia por encima de Miranda. Aquí es importante mencionar que no son exactamente las mismas series que teníamos en el caso general, porque hay casos en los cuales tenemos menos datos para los estados que para el cáncer en general, porque antes no se medía por estados o porque no se tienen los datos desegregados aún. Y lo mismo, una cosa que es importante es que fíjense que, por ejemplo, La Guaira, y por eso lo ponía como ejemplo antes, eh, es el estado que tiene mayor tasa de incidencias. Eh, y claro, cuando uno ve el total es relativamente pequeño porque es uno de los estados con menor población del país, pero cuando uno calcula la tasa es más alta que incluso Distrito Capital, que es el que suele tener la mayor tasa. Aquí hay algunos detalles que son importantes. Distrito Capital se considera que no necesariamente son los datos más confiables desde el punto de vista de que la cobertura en términos de salud que hay en el país es bastante escasa. Es decir, eh, es muy posible que haya mucha gente del interior del país que viene a Distrito Capital o a Caracas en general a tratarse. Y como ustedes podrían saber, por ser habitantes de nuestro querido país tropical, siempre existen estas ideas de, bueno, no, es que cuando vayas al hospital mejor pon la dirección de tu primo que vive cerca, porque entonces si vives cerca te atienden más rápido o te buscan camas, si no te van a mandar a irte para tu casa. Entonces, por ese tipo de razones que se sabe que ocurren, se considera que puede haber un sobreregistro en Distrito Capital o en Caracas en general de gente que no necesariamente es de Caracas, pero que viene a Caracas a tratarse porque en sus estados no hay donde hacerse tratamiento. En el caso de La Guaira, en particular, eh, la Sociedad Anticancerosa ha tratado de hacer más jornadas de detección temprana, más campañas de concientización, porque efectivamente se ven bastante afectados. Está el tema de, no lo hablé en la lámina anterior, pero fíjense que Sucre tiene un aumento en la tasa de mortalidad bastante grande y las razones se consideran parecidas a las de La Guaira. Eh, Se consideran poblaciones capaz de menos recursos, donde tienen mucha exposición al sol, mucha exposición al salitre, a comidas crudas. Entonces, todas esas cosas pueden ser de ayuda al desarrollo del cáncer. Y por eso es que en particular esos dos estados se consideran importantes para el estudio. Eh, en este estudio, el 2024, nosotros hablamos de 17 tipos de cáncer distintos. Para ambos géneros está el de colon recto,
que además se divide en colon recto. Colon recto es la suma de colon más recto. Es decir, no es que hay un cáncer que esté en toda la parte digestiva, está o en el colon o en el recto, pero suele ser tratado por los mismos especialistas. Está el cáncer de estómago, de esófago, de glándula tiroides, de pulmón, hígado, la leucemia, que es cáncer en la sangre, melanoma, páncreas y riñón. Exclusivamente para las mujeres se estudia el cáncer de mama, el cáncer de cuello uterino, ovarios y cuerpo del útero, y en el caso de los hombres, el cáncer de próstata. Una cosa que siempre es importante de notar es que los hombres también tienen casos de cáncer de mama, pero son eh, sustancialmente menor que en el caso de las mujeres. Mientras que en los hombres pueden haber 2, 3 casos al año, en las mujeres pues es uno de los más predominantes en general. Entonces por eso no se estudia el cáncer de mama en hombres, a pesar de que sí existe. Existen hombres que tienen cáncer de mama. Para el año 2024, los más predominantes son efectivamente el cáncer de mama, para el cual se esperan 3.707 fallecimientos con una tasa de 21,79. Eso se estima que son 10 decesos por día por cáncer de mama y 9.148 casos nuevos con una tasa de 53,77, que son 25 casos nuevos por día. Nuevamente aquí es cáncer de mama para mujeres. El cáncer de próstata se esperaba para el año 2024 4.182 muertes, que es una tasa de 24,49, con 11 decesos por día, 9.345 casos nuevos, con una tasa de 52,79, que son 26 casos nuevos por día. El pulmón afecta por igual hombres y mujeres, hombres con un poco más de incidencia y un poco más de mortalidad. En el caso de los hombres se esperan 2.900 muertes, con una tasa de 16,98, que equivale a 8 decesos por día, y 3.525 casos nuevos, que son 20,64 por cada 100.000 habitantes y 10 casos nuevos por día. En el caso de las mujeres, 2.291 muertes para 2.368 casos nuevos, 6 decesos y 6 casos nuevos por día. En el caso de las mujeres, otro que afecta bastante es el cáncer de cuello uterino, con 2.071 muertes, 6 decesos por día, 5.862 casos nuevos, que serían 16 casos nuevos por día. Y en el caso de los hombres, pues el tercero que tiene mayor incidencia es el de colon recto, con 1.350 muertes en total, 4 decesos por día, y 3.107 casos nuevos, que serían 9 casos nuevos por día. Estas son las localizaciones que tienen mayor incidencia. Sin embargo, algo que es interesante ver es cómo se distribuye de acuerdo por el grupo etario. En general, desde el punto de vista médico, se suelen pensar o se suelen dividir los grupos de edades en grupos de más o menos 10 años. Está el grupo para menores de 15 años, es decir, los niños, de 15 a 24, que debería decir 24, no 34. Luego de 25 a 34, de 35 a 44, de 45 a 54, de 55 a 64, de 65 a 74 y de mayores de 75. Eso sería los grupos etarios. Aquí lo que yo estoy graficando es estos cuadros que ven en azul, son el grupo etario donde hay mayor incidencia y los rojos donde hay mayor mortalidad.
Y estos que son bicolor, que son rojo-azul, es porque tanto la mayor incidencia como la mayor mortalidad ocurren en el mismo grupo etario. Esto es importante porque nos da una idea de cuál es el comportamiento de la enfermedad. Por ejemplo, la leucemia, tanto en hombres como en mujeres, donde suele ocurrir con mayor frecuencia es en los niños. Cuando uno tiene cáncer infantil, lo más común es que sea leucemia. Sin embargo, la mayor mortalidad ocurre en los mayores. Es decir, para los mayores de 75 años, a esos son los que suelen fallecer por leucemia. Es decir, es un cáncer que puede ocurrir a temprana edad, pero es tratable eh, para esos grupos etarios. Les mencionaba el cáncer de cuello uterino porque justamente como es un cáncer que está relacionado muy cercanamente con una enfermedad de transmisión sexual, que suele ocurrir a temprana edad, adolescentes o apenas pasada la adolescencia, entonces el cáncer se suele desarrollar a temprana edad. La edad donde se descubre más, o el grupo etario al que se le descubre más este tipo de cáncer son mujeres entre 35 y 44 años y suelen fallecer entre 45 y 54 años. Fíjense que de los rojos es el que está a más temprana edad. Fíjense que los otros rojos que están a temprana edad son cáncer de mama, cáncer de ovario y bueno, luego tenemos páncreas, pulmón y esófago para el caso de los hombres, riñón también en el caso de los hombres, riñón en el caso de las mujeres y recto en el caso de los hombres y cuerpo del útero. Pedro, creo que tenías la mano levantada. Sí, con índice de riesgo, ¿a qué se refiere exactamente? ¿El riesgo de muerte o de incidencia? Ya voy para eso. Ok. Primero, los colorcitos. Em, Porque bueno, para terminar la idea de los colores, eh, básicamente que las personas fallezcan luego de los 75 años, obviamente está muy mal. Sin embargo, la esperanza de vida, en particular en Venezuela, para los hombres estaba aproximadamente en 71 años, para las mujeres estaba aproximadamente en 75 años. Es decir, que las personas que tienen 75 más años, pues ya pasaron su esperanza de vida. Eh, ya es uterino porque como tienen relación directa con el VPH, hay países del mundo, Nueva Zelanda, o Australia, ahora no recuerdo exactamente cuál de los dos, creo que fue Nueva Zelanda, ellos hace años hicieron un programa con el cual a todas las niñas, apenas comenzaban el desarrollo, las vacunaban por VPH. Y esto lo hacían con la idea de, bueno, ya al estar vacunadas con VPH, no van a desarrollar la enfermedad no van a contraer la enfermedad por transmisión sexual y por lo tanto luego no van a desarrollar cáncer de cuello uterino. Y ha sido un programa bastante efectivo. De hecho, hace no mucho leí que Canadá quería aplicar una idea parecida de vacunar a todas las niñas apenas comenzaran el proceso de desarrollo para el VPH. Esto es una idea que para algunos grupos es controversial porque consideran que es invitación a la promiscuidad o cosas por ese estilo, pero en realidad pues es un cáncer
primero bastante dañino y cómo se ve, por lo menos en Venezuela, y es más o menos la tendencia que pasa alrededor del mundo, ocurre a edades muy tempranas y y tiene fallecimientos a edades muy tempranas. Ahora, yéndonos al índice de riesgo, el índice de riesgo, eh, o lo que vamos a llamar más adelante como la razón de riesgo, es la razón entre el número de muertes y el número de casos nuevos. Cuando ese número es muy cercano a 1, eso lo que quiere decir es que la cantidad de muertes que hay es casi la misma que el número de casos nuevos. Obviamente, los que están falleciendo no necesariamente son los mismos que están teniendo el caso nuevo, pero básicamente se están renovando con una razón de 1, lo cual es demasiado rápido. Eh, y eso, pues lo que indica es que hay un problema de tratamiento. Eh, Mientras que si ese índice es más pequeño, pues lo que quiere decir es que si bien hay una cantidad de casos nuevos, pues la mayoría de esas personas pues no necesariamente va a fallecer eh, por ese cáncer. Entonces, bueno, fíjense que los que tienen mayor razón de riesgo son pulmón y páncreas, tanto para hombres como para mujeres, porque básicamente son los cánceres más difíciles de tratar. Cuando uno habla con los oncólogos, eh, suelen hablar de que el páncreas es increíblemente difícil de tratar y en el caso del cáncer de pulmón es un cáncer bastante agresivo que se puede detectar temprano, pero que si no se detecta temprano, pues suele avanzar de forma bastante voraz. Entonces tienen un índice de riesgo bastante alto. Hay otros que no tienen un índice de riesgo tan alto, pero que igual siguen siendo bastante peligrosos. Esófago, hígado, colon, estómago, básicamente toda esa parte digestiva suele ser bastante peligrosa. Entonces el índice de riesgo lo que hace es esa comparación entre el número de muertes y la incidencia. Adelante, Luis. Gracias, Pedro. Disculpa si puedes pasar a la slide anterior. Sí. Mencionas que el índice de riesgo, pues, es justamente el riesgo que puede tener cuando tratas la enfermedad, pero sin embargo, veo que aunque estos cánceres que tienen incidencia, como por ejemplo el cuello uterino, aunque tiene un índice de riesgo de 0,35, eh, ¿cómo se compara este índice de riesgo versus esa mortalidad tan temprana que hay? Es decir, pareciera que eh, indiferentemente si la contraes a los 55 o a los 35, tienes un periodo de vida bastante determinado, casi que 10 o 20 años. No necesariamente, porque fíjate, ese índice de riesgo lo que compara es cuántas muertes hay con cuántos casos nuevos hay. Entonces, puede ser que la cantidad de muertes con respecto a la cantidad de casos sea baja. Es decir, que hay mucha gente que está teniendo la enfermedad, pero aproximadamente 3 de cada 10 están falleciendo comparado con. Lo que sí sucede es que la mayoría de las mujeres que fallecen por ese tipo de cáncer fallecen entre 45 y 54 años. O sea, no es una relación directa que estas que están teniendo el cáncer entre 35 y 44 son estas que se están muriendo entre 45 y 54. O sea, puede ser que estas que están muriendo entre 45 y 54 sean las que se los diagnosticaron entre 25 y 34, por ejemplo. O sea, no hay una relación directa en el tiempo que toman con la enfermedad. Eso que tú preguntas es algo súper importante a estudiar.
que es lo que se piensa como la sobrevida, o como, ahora no me acuerdo de cuál es el nombre que le dan, eh, pero es básicamente el hacer el estudio longitudinal de cuánto tiempo dura la persona con el cáncer, desde el momento en el que se diagnostica hasta que bien se cura o fallece. Eso es algo que, por lo menos aquí en Venezuela, no existen datos al respecto. Existen datos anecdóticos, es decir, hay doctores que te dicen, ah, bueno, sí, yo he visto 10 pacientes y tengo los datos de esos 10 pacientes, pero que hay un estudio así eh, que se pueda sacar estadísticas, no lo hay. Y justamente con todo el tema migratorio que ha habido, la consideración es que es bastante difícil tratar de conseguir datos de ese estilo, porque básicamente no hay seguimiento. Regularmente, las personas que se tratan en un sitio luego se tratan en otro sitio, no hay comunicación entre los distintos centros de salud, y bueno, se necesitaría un esfuerzo estadal, eh, como para consolidar eso. Efectivamente, es algo que sería increíble de analizar. Creo que el, el- el país que tiene los mejores datos es Estados Unidos. Y la razón por la cual digo eso es porque ellos eh, tienen, en Johns Hopkins, tienen centralizados todos los datos. Es decir, en todos los centros de salud del país se hacen las historias médicas y todas, por lo menos las asociadas con cáncer, se centralizan en Johns Hopkins. Es decir, que no hay nadie a quien se le haya diagnosticado cáncer en Estados Unidos cuya historia no esté registrada en Johns Hopkins. Entonces, al tener esa centralización, pues tienen todo el seguimiento y no importa si la persona se va a otro lugar, pues igual pueden hacer el seguimiento de esa persona. Eso es parte de la idea que hay en el Registro Central de Cáncer, pero bueno, como se imaginarán, eh, para hacer un sistema de ese estilo se necesita mucha voluntad y mucho presupuesto, eh, bueno, que por lo menos en los entes públicos no lo hay. Entonces, bueno, sigo adelante antes de seguir dando vueltas. Eh, Luego hay otra medida que es bastante importante, que son las tasas estandarizadas estimadas. Yo antes hablé de las tasas crudas, que es cuántas personas hay con la enfermedad por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, existen otras tasas que son las tasas estandarizadas. Y estas tasas estandarizadas lo que hacen es tratar de comparar entre todos los países. Es decir, que nosotros con las tasas estandarizadas podemos comparar, por ejemplo, cómo es la incidencia y la mortalidad por cierto tipo de cáncer en Venezuela con Colombia, o con Brasil, o con Estados Unidos, o con Francia. Eh, y la razón por la cual se necesita hacer esta estandarización es porque a nivel mundial, el, la forma en la que Sí, muchachos, se cayó. Vamos a esperar un momento que el profesor reconecte y nada. Bueno, gracias por la paciencia. disculpen, creo que a mi internet le pasó a Venezuela. Estoy.
¿Me escuchan? Sí, profe, se escucha. Buenísimo. Déjenme volver a poner la presentación. De nuevo, disculpen. Yo estaba ahí en medio de mi yapping y me di cuenta que se había caído. Muy bien. De vuelta. Lo que les estaba comentando. Eh, entonces, no sé por dónde me quedé, pero les estaba diciendo que la idea de las tasas estandarizadas es poder comparar con todos los países. Básicamente porque la función en la que, la forma en la que funcionan las curvas demográficas de cada país no necesariamente es igual. Existen, por ejemplo, los países orientales, Japón, etcétera. Eh, Aarón, cuéntame. Disculpe, profe, continúe. Fue por accidente. Buenísimo. Eh, ya. Ajá, como les estaba comentando. Existen países como por ejemplo los países orientales, Japón, Corea del Sur, que tienen unas curvas demográficas muy hacia los mayores, es decir, tienen capaz una cantidad joven pequeña y una cantidad de personas de mayor edad más grande. Lo mismo pasa con los países nórdicos, Suecia, Noruega, Finlandia. Mientras que, por ejemplo, en los países latinos, pues tenemos esa curva invertida. Tenemos muchas más personas jóvenes que personas mayores. Entonces, para poder comparar esos, pues se hace esta estandarización pensando en la demografía desde el punto de vista mundial. Entonces, lo que se hace es que se calculan las tasas por grupo etario y luego esas tasas se convierten, o sea, les hace una transformación en función a lo que debería ser la tasa global. Y así se calculan estas tasas estandarizadas. En términos de tasas estandarizadas, eh, los cánceres que tienen mayor incidencia son el de cuello uterino, el de mama, en el caso de las mujeres, el de próstata, el de pulmón y el de colon recto, en el caso de hombres, y los que tienen mayor mortalidad son cuello uterino, mama y pulmón, en el caso de las mujeres, y próstata y pulmón, en el caso de los hombres. Vuelvo y repito, esto es una herramienta fundamental para comparar con otros países, lo cual, por ejemplo, en estos congresos mundiales de cáncer, pues es fundamental tener estas medidas para poder hacer comparaciones reales de cuáles países están mejorando y cuáles, pues capaz van un poco más atrasados. Esos índices de riesgo que yo les mostraba antes, uno los puede graficar para comparar. Aquí se está viendo cuál es la tasa de incidencia y aquí cuál es la razón de muertes e incidencias o de casos nuevos. Y estamos viendo el cambio a través de los años, básicamente de 2016 contra 2024. Entonces hay casos como por ejemplo este que tienen aquí arriba, que es el de cáncer de pulmón, en el que se ve que si bien la tasa de incidencia no ha crecido tanto, la razón se ha aumentado bastante. Entonces, ¿qué es lo que nos indica eso? Que a pesar de que no hay muchos más casos nuevos, sí es cierto que están muriendo más por cada cierta cantidad de casos nuevos. Porque esa razón está aumentando, de hecho, es casi uno, como habíamos visto en la tabla. Déjenme volver aquí, este 0,97 que teníamos aquí en la tabla. Entonces, hay muchos en los cuales se ve igual,
Fíjense que este que está en gris, por ejemplo, es el cáncer de riñón. Este que está aquí más adelantado es el cáncer de mama, que es el que tiene mayor incidencia. Pero fíjense que la razón no cambia. Es decir, que esta división entre muertes y casos nuevos es la misma. Es decir, que esas dos series están creciendo igual en el tiempo. Si uno lo piensa desde el punto de vista gráfico, pues son dos modelos que están creciendo en paralelo. Mientras que este caso, que está aumentando, pues básicamente lo que nos está diciendo es que la serie de muerte está creciendo mucho más rápido que la serie de casos nuevos, que es lo que no queremos. Existen otros casos, como por ejemplo este que está aquí, que es el cáncer de hígado, que está descendiendo. Existen otros casos, este que está aquí es el de estómago, este que está aquí en el medio, y esos están en descenso. Entonces, esos son los casos en los cuales la serie de casos nuevos está creciendo más rápido que la de mortalidad. Entonces, tener esa comparación es importante porque, bueno, básicamente los que están estables están caminando de la misma forma. Lo ideal, pues sería que los dos estén descendiendo y estén ocurriendo de la misma forma. Fíjense que en particular, todas las flechas que están indicando que va del 2016 al 2024 están aumentando. Lo ideal sería tener flechas que estén descendiendo y tengan pendiente negativo, por así decirlo. En el caso de los hombres, pues lo mismo. Está por aquí el cáncer de próstata, que como verán, pues tiene la misma razón, pero luego hay casos como este, que era el que habíamos visto como páncreas. ¿Dónde está? Por aquí, páncreas, que bueno, tiene un aumento, la razón, y aunque tiene una tasa de incidencia relativamente pequeña con respecto al rango que tenemos en el eje X, pues tiene este crecimiento y va tendiendo a 1 esa razón, lo cual pues obviamente no es ideal. Fíjense que en el caso de los hombres, todo está un poco más estable. Son 1, 2, 3, 4, 5 nada más los que tienen cambios, la mayoría descendiente, es decir, que está creciendo más rápido el número de casos que el número de muertes. En el caso de las mujeres, bueno, también la mayoría están decreciendo. El único que crece es el cáncer de pulmón, del que habíamos hablado antes. Por último, otra medida que es muy importante son los años potencialmente perdidos. Y esto es una medida que tiene como objetivo impactar desde el punto de vista social. ¿Por qué? Los años potencialmente perdidos se calculan como la diferencia entre el promedio de vida de la población y la edad de fallecimiento de las personas por la cantidad de personas que fallecen. Es decir, que si, por ejemplo, yo tengo una persona que fallece a los 40 años y esa persona es mujer y su esperanza de vida era 74 años, pues esa persona perdió 34 años de vida por la enfermedad, que no hubiese perdido si no hubiese tenido la enfermedad. Y esa es una medida importante porque nos da una información que es distinta a la que nos da la incidencia, la mortalidad, la razón de riesgo, etcétera, que es lo temprano que están ocurriendo los fallecimientos. Por ejemplo, uno de los cánceres más, el cáncer que tiene mayor incidencia, mayor mortalidad en Venezuela es el cáncer de próstata.
Sin embargo, cuando uno ve los años potencialmente perdidos, son 5.534, que es un número grande, pero que no está cerca de los números más grandes que se tienen. Y eso es porque la mayoría de los hombres que fallecen por cáncer de próstata fallecen luego de su promedio o su esperanza de vida. Es decir, la mayoría mueren luego de los 75 años y la esperanza de vida de los hombres, por lo menos en Venezuela, es 71 años. Entonces, si fallecen luego de su esperanza de vida, pues se considera que no hubo pérdidas de años potenciales. Si lo comparamos con cáncer de mama, que se perdieron para el año 2024 aproximadamente 55.857 años, o el cáncer de cuello uterino, que nuevamente es prevenible con la vacuna del VPH, se perdieron 41.519 años, o el cáncer de pulmón para mujeres, se perdieron 21.927 años, o leucemia, en el caso de las mujeres, 14.537 años, o en el caso de los hombres, 14.153 años, pues son cantidades bastante grandes, nuevamente. En todos estos cánceres, regularmente es porque los fallecimientos en promedio ocurren a edades muy tempranas. 45 entre 45 y 55, o entre 55 y 65. En el caso de las mujeres, eso es perder aproximadamente 10 o 20 años de vida. En el caso de los hombres, pues es un poco menos porque la edad promedio de vida es un poco menor. Y bueno, cuando totalizamos para los cánceres estudiados, en el caso de las mujeres se estima que se pierden 193.074 años potenciales, en promedio 12.871 por los tipos de cánceres estudiados. En el caso de los hombres, 65.150 años, 5.429 en promedio por los cánceres estudiados. Entonces, este es una medida que es, que nuevamente desde el punto de vista matemático es fácil de calcular, pero desde el punto de vista, sobre todo cuando se hacen las presentaciones a la prensa, es importante porque causa un impacto bastante grande. Es una forma de darle más humanidad a esos números, porque nuevamente estamos hablando de gente que fallece 20, 30, 40 años antes de lo que fallecería si no tuviese la enfermedad, o si se pudiese curar de la enfermedad. Entonces, bueno, es un número bastante que causa bastante impacto, y sobre todo habla de cómo el cáncer afecta desde el punto de vista de mortalidad proporcionalmente más a las mujeres de lo que hace a los hombres, eh, con una diferencia de un poco más de 1,3, lo cual es bastante. Entonces, bueno, para pasar de ese dato sombrío a otros datos, disculpen. Entonces, bueno, como les comento, desde el año 2014 nosotros hemos trabajado con la Sociedad Anticancerosa. A partir de eso hemos producido 7 informes desde el año 2015, 2016, 2017, 2019, 2021, 2023, 2024. Cada uno de esos años se han producido informes, cada uno haciendo más localizaciones, sacando cuentas nuevas, aprendiendo técnicas nuevas. Además, se han sacado algunos boletines. Aquí están los boletines del 2019, del 2018, 2017, 2023.
Y también en algún momento, disculpen, los boletines que se sacaron en el año 2024, que son los más recientes. Básicamente estos son como infografías que hace la Sociedad Anticancerosa para poder transmitir la información de forma más sencilla. Obviamente, decirle a un oncólogo, mira, que tienes este informe de 500 páginas para que te lo leas, es pues complejo, o para decirle a un periodista, mira, aquí tienes el informe de 500 páginas para que te lo leas y tengas una idea de lo que dice. Entonces se crean estas infografías que son como especies de pósters de las cosas más importantes que hay. Disculpen, voy a tomar un poco de agua. Como de las cosas más importantes de las que se habla en el informe. Entonces está este primer boletín general que habla de la incidencia y la mortalidad en Venezuela en general para ambos géneros. O sea, un poco la idea o el análisis de lo que dice esta tabla. Y se ven las series completas, incluyendo los 2 años bases, el 2016 y el 2020. Y bueno, está cómo debe estar citado y dónde está disponible. El boletín para los mapas de cáncer en Venezuela, que fueron los que les mostré antes, las comparativas entre los estados con mayor mortalidad en el 2016 y los que se estiman que van a tener mayor mortalidad en el 2024. Lo mismo para la incidencia. Se hizo otro boletín general nada más acerca de las tasas estandarizadas, viendo todas las series estimadas en el caso de la mortalidad del 2017 al 2024, en el caso de la incidencia desde el 2021 hasta el 2024, ordenado por la localización. Se hizo un boletín para hablar de cuáles eran las localizaciones donde hay mayor cantidad de cáncer, tanto para mujeres como para hombres, justamente haciendo referencia a los años potencialmente perdidos de vida por cada... no, estos no son los años, estos son las cantidades, aunque diga año. Ahora me estoy dando cuenta de que tiene ese tema. Y esto es cuántas personas por día estarían teniendo mortalidad. Hay casos nuevos, que fueron los números que vimos hace unas láminas atrás, tanto para mujeres como para hombres, indicando dónde está ocurriendo. Básicamente es toda la idea de que, bueno, en el caso de las mujeres, todo lo que es la parte digestiva y la parte reproductiva es donde hay mayor cantidad de cáncer. En el caso de los hombres, pues nuevamente la parte digestiva, el cáncer de pulmón y lo que tiene relación con la parte reproductiva, con la próstata. Está este otro boletín que tiene esta tabla que les mostré antes, más resumida y ordenada de otra forma, para lo que hay más incidencia y más mortalidad por cada grupo etario. Se hace un resumen en el cual se destacan los grupos, se habla de los años potencialmente perdidos, y bueno, se hacen algunas referencias. Y luego, para el mes rosa, que es el mes de la salud femenina, se hace este boletín rosa que habla específicamente del cáncer en mujeres,
y se habla nuevamente de muchas de las cosas que se vieron antes. Y además se habla de cómo prevenir el cáncer femenino, hacer ejercicio, dieta balanceada, chequeo anual, evitar el tabaquismo, exploración mamaria, proteger la piel de rayos UV. Y para el mes de la salud masculina, se hace el boletín azul, que bueno, tiene exactamente la misma información, pero especificada para los hombres. Nuevamente, todos estos boletines los hace la Sociedad Anticancerosa con la idea de pues dar esa información, sobre todo cuando tienen eventos, pesquisas, pueden entregarlo fácilmente para que la gente se lo lleve y vea como que toda esa información resumida que luego se puede ver más en detalle en los informes. Entonces, bueno, la idea de lo que les presenté, que esperaba que fuera mucho más corto de lo que fue, pero me tomé algo de tiempo, más Venezuela. Eh, Mi idea presentándoles esto es, pues bueno, primero que vean un poco de lo que yo he hecho en conjunto con Andrés, con Desiree, con Luis y con el Departamento de Educación de la Sociedad Anticancerosa durante todos estos años. Es un trabajo al que le dedicamos eh, muchísimo tiempo y muchísima pasión porque pensamos que es un tema importante. La Sociedad Anticancerosa, además de la educación, eh, pues está haciendo constantemente congresos, donde de hecho la última vez que nosotros presentamos este informe fue en un congreso de oncología que hubo el año pasado, a principios del año pasado, en el Eurobuilding, eh, en la que hubo invitados incluso de otros países. eh, Hacen pesquisas, hacen eventos tanto para hablar acerca de los cánceres que afectan a las mujeres como los cánceres que afectan a los hombres. Y bueno, todo esto con la idea de tratar de reducir eh, el, todo lo que es la carga de la enfermedad. Porque nuevamente es una enfermedad increíblemente que tiene una incidencia increíblemente grande en la población. La mortalidad es de las que más afecta a la población. Nuevamente, esa tendencia que viene en el año 2016, que son los últimos datos que se tienen, se esperan que se mantengan igual, salvo obviamente los años de COVID. eh, pues uno se imagina que el COVID fue la principal causa de muerte, pero fuera ese momento de pandemia, pues el cáncer es lo que tiene mayor mortalidad eh, en general. Em, y nuevamente capaz no tiene la matemática más difícil o más interesante que verle, pero el impacto que tiene sí es bastante grande porque a partir de esto se pueden hacer políticas públicas, se dirigen, por lo menos este discurso de la importancia de las vacunas del VPH es algo que ha implementado la Sociedad Anticancerosa bajo el conocimiento de cuánto es la incidencia del cáncer del cuello uterino en el país y sabiendo que ya hay países donde básicamente lo consideran erradicado, que si bien no es que nadie tenga cáncer de cuello uterino, pero pasa tan poco que es como un cáncer menor. Mientras que hay otros países donde es, como Venezuela, donde la incidencia es increíblemente grande. Y
la otra cosa importante de esto es que nosotros como matemáticos, creo que la mayoría de los que están aquí lo son, eh, tenemos la oportunidad de unirnos con otras ramas de las ciencias, bien sean sociales, ciencias puras, ciencias de la salud, etcétera, eh, para utilizar los conocimientos que tenemos y, bueno, sacar resultados que puedan ser útiles, no solamente desde el punto de vista teórico, sino para entender más las dinámicas que ocurren en la vida real. Entonces, bueno, por esa razón también me pareció interesante mostrarles esto más que mostrarles alguna otra cosa, capaz un poco más interesante desde el punto de vista matemático. Entonces, bueno, si tienen preguntas, dudas, comentarios, es un buen momento. Adelante, Luis. Gracias. Voy a intentar ser breve porque ya me tengo que ir, pero me encantó mucho específicamente lo de los años perdidos. Tengo un comentario y tengo algo para complementar. Mi comentario viene con respecto a la dimensión que se muestra, porque se muestra un total de años, pero digamos, hablar de 193.000 años en total por los cánceres, quizás es una dimensión que puede volar sobre la cabeza de muchas personas porque no es una cantidad de años que una persona va a vivir, es la cantidad de años que se pierde en total, ¿no? Entonces quizás hablar más bien en promedio por persona tiene un poco más de valor, al menos cuando alguien lo individualiza, como que dice, bueno, perdí 20 años de vida por este tipo de cáncer. Pero habiendo dicho eso, me parece que este tipo de indicadores o, digamos, un número que sí ataca más a la parte social, desde el lado de vista preventivo, impacta muchísimo porque tú no te das cuenta de las cosas que previenes porque específicamente no pasan, porque justamente estás buscando que no pasen. Entonces, cuando no pasan, pues no piensas en ellas. Y eso ocurrió, por ejemplo, con los ataques al corazón, que durante los años 70 y el 2026 en total se han reducido hasta un 90%. Esto no quiere decir que la gente no sufre ataques al corazón, sino que también podemos tener más ambulancias, más centros de atención o más prevenciones en otro tipo de cosas. Em, la medicina también ha mejorado. Entonces lo mismo puede suceder con el cáncer. No es como que la gente no sufra cáncer o no le dé cáncer, sino que también podemos prevenirlo, podemos conseguirlo mucho más antes, que es lo mismo que pasa con las campañas del cáncer de mama, que generalmente se habla es de entre más temprano lo podamos identificar, más tratable es. Entonces, sí, muchísimo valor a este tipo de estadísticas y este approach a la parte de, social. Y eso, en los panfletos, pues obviamente eso es lo primero que la gente va a notar, porque el cáncer, a menos que tú hayas tenido un familiar que lo haya sufrido o que tú mismo lo hayas sufrido, para la mayoría de la gente es como un caso muy remoto que pueda ocurrir hasta que te llegue a ocurrir. Entonces, si tú le dices a la gente como que, mira, por tener una mejor calidad de aire, vas a sobrevivir 15 años más, o por tener esta vacuna, pues ahorras estos 30, 35 años. Wow, de verdad yo creo que sí, va a tener un impacto social muy grande y no solamente en términos de panfletos, sino también como un incentivo para que el propio gobierno o las comunidades generen esta presión social de que hey, creo que tenemos que hacer un esfuerzo en mejorar nuestra calidad de vida en general, la calidad del aire, de la alimentación, protección contra el sol, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas prevenciones que mencionan en estos panfletos. Muchísimas felicidades, Pedro, de verdad me gustó mucho. Me parece un trabajo, pues, o sea, con muchísimo valor y muy orgulloso de todo esto. Gracias, Luis, por el comentario. Sí, tienes completa razón y efectivamente, eh,
una cosa que es importante que uno tiene que pensar sobre todo cuando va a hacer cosas para otras personas, es cuál es el público de interés que se va a trabajar. El hablar de los años de vida perdidos así en grande, hablar de 50.000 años de vida perdidos, es algo que causa mucho impacto desde el punto de vista de políticas públicas. Entonces, mostrarle, por ejemplo, a los oncólogos eso, o mostrarle a los políticos que trabajan en el área de salud, ese es un número que va a impactar. Porque están pensando en el macro. O sea, están pensando en todo esto, porque al final cuando uno piensa, por ejemplo, en esos años perdidos, uno piensa en la cantidad de tiempo laboral que no está aportando esa persona a la sociedad. Entonces, ver ese número en macro se vuelve súper importante porque es lo que va a generar el impacto. Cuando tú le vas a dar un panfletico a una persona, fíjense que, por ejemplo, en los boletines ya está escrito de otra forma. Aquí, si ven, probablemente está muy pequeño, pero se habla de años de vida potencialmente perdidos por cáncer en Venezuela. Se espera que para el año 2024 se pierda en promedio 20 años de vida por la muerte prematura a causa del cáncer de cuello uterino, 15 años de vida debido al cáncer de mama y 10 años de vida por el cáncer de pulmón. Eso es lo que uno espera que pierda una persona por fallecer por ese tipo de cáncer, en promedio. Es decir, que esas mujeres están falleciendo 20 años más temprano, 15 años más temprano o 10 años más temprano de lo que deberían fallecer. Nuevamente, esto es porque va dirigido a otro público en el cual, como tú bien dices, lo que me interesa es que esa persona se dé cuenta de, cónchale, si esto me pasa a mí, esto es lo que potencialmente puedo estar perdiendo. Y como tú bien dices, lo que yo les mencionaba al principio, de que la tendencia creciente del cáncer es algo que para los médicos indica que eventualmente es algo que, aunque existen cosas que ayudan, entonces hay gente que, aunque simplemente puede estar genéticamente predispuesta a tener cáncer. De hecho, existen familias donde hay una cantidad grande de gente que sufre de la enfermedad. Eh, entonces, para esos casos, pues, por más que tú lo prevengas, pues capaz igual va a suceder. Entonces, como tú bien dices, la detección temprana es algo que ayuda bastante. En el caso del cáncer de mama, se ha visto que es muy efectivo la detección temprana y con otros tipos de cáncer también. El hecho de conseguirlo en las fases más tempranas, pues hace que se pueda tratar de forma efectiva. Hay otros cánceres que, aunque los consigas temprano, tratarlos es mucho más difícil o no tienen tantas formas de tratamiento y lo que se hacen es formas un poco más generales. Pero como tú dices, efectivamente, el invitar a la gente a cuidarse y a tratar de detectar temprano eh, los distintos tipos de cáncer que podrían haber, pues es lo ideal. Muchas gracias por el comentario, muy, muy pertinente, Luis. Eh, Nicola. Sí, profe, muchísimas gracias por toda la clase y por el ejercicio y por el estudio profundo que aquí se hace en un tema tan importante para todos. Yo literal estaba tranquilo trabajando y de repente vi la notificación y inmediatamente me nació conectarme porque el estudio me parece de ardua importancia
y crucial, sobre todo en un país en el que estamos tan jojotos con la acumulación de la estadística necesaria para poder contrastar contra los modelos. Y justamente ahí va la pregunta, hace sentir como un poco mal el hecho de saber que estamos como, no hemos nacido, básicamente, respecto a la data. Porque hay otros países que están mucho más avanzados y que entienden cómo, por ejemplo, el consumo de mariscos y la carga de microplásticos o de mercurio afecta a ciertas poblaciones costeras o qué sé yo. Pero aquí se siente como que no hemos nacido a nivel de data porque no tenemos esa centralización o simplemente no lo ignoramos. Entonces, justamente mi pregunta iba a, ¿se pueden utilizar modelos matemáticos para tratar de, así no tengamos esa data? Porque va por ahí. Es incómodo saber que necesitamos que pasen décadas hasta que podamos estimar correctamente los factores de riesgo, por ejemplo. Si es un tema hereditario, si es congénito, si tiene que ver con los microplásticos, si tiene que ver con el mercurio. Es incómodo sabernos tan ignorantes. Entonces, si hay alguna forma de aprovechar modelos matemáticos ajenos para nuestro beneficio, pues localmente aquí en el país. Sí, la respuesta es sí. Y de hecho, para ver, como esto está grabado y se va a subir a YouTube, voy a tratar de pensar la forma más políticamente correcta de decir esto. Pero existe, eh, en Venezuela existe desde hace ya bastante tiempo un problema grave de recolección de datos, efectivamente, porque los esfuerzos que existen son eh, muy, muy individuales, muy privados, eh, porque, bueno, los esfuerzos más grandes, pues son esfuerzos de datos que no se publican o para los cuales no se tienen acceso. Nosotros hemos tenido muchísima suerte de contar con el doctor Nogumina y el doctor Luis Gerardo Capote, que son el presidente de la Asociación de Cancerosas y el director del el Registro Nacional de Oncología, que han trabajado arduamente con nosotros para tratar de proveernos datos y poder hacer estas estimaciones. Les digo que en muchos casos estas estimaciones efectivamente utilizan cosas que conocemos de otros países de la región que sabemos que se comportan cerca a cómo nos comportamos nosotros para poder decir, ah, bueno, esto debería estar sucediendo de esta forma y tratar de calibrar un poco mejor lo que tenemos. eh, y eso en general se hace con todo. Eh, Cuando, por ejemplo, yo estuve en el primer panel eh, nacional de cambio climático de la Academia de Ciencias y bueno, en Venezuela es muy poco la producción académica que ha habido en los temas de cambio climático, básicamente porque no hay financiación asociada a esa y la financiación que existe no ha producido nada desde el punto de vista académico. Es decir, hay personas del mundo académico a las cuales se les ha dado financiamiento para tratar el tema del cambio climático y no han producido nada. Entonces, pues, ¿qué fue lo que se hizo, por ejemplo, en ese primer panel? Y creo que en el segundo panel que eh, ya está pronto a publicar el informe. Eh, pues buscar los resultados que se tienen cerca o los que incluyen a Venezuela, porque trabajar clima es relativamente complejo y hay veces que las mallas que se utilizan incluyen a Venezuela, entonces se toman esos datos. eh, por lo menos el doctor Javier Martínez, que fue profesor de la universidad, se doctoró hace un par de años eh, con modelos dedicados a Venezuela y lo que hizo fue sacar datos de satélites
eh, internacionales que tenían datos relacionados con Venezuela, entonces los sacaba de ahí. Entonces sí, uno básicamente lo que hace es tratar de buscar qué cosas cerca hay que pudiese relacionar, eh, porque efectivamente, sobre todo uno de los problemas, ahora hablando desde el punto de vista de ciencias de la salud, es que, por ejemplo, para analizar los factores de riesgo, se necesita eh, un- una población relativamente grande. eh, para pensar en un experimento médico se necesitan al menos 200 personas. Tiene que ser longitudinal, es decir, que hay que estudiarla probablemente unos 10, 20 años. Entonces es relativamente complejo. Y como tú dices, el tema de cómo estamos nosotros estructurados geológicamente, todo lo que tiene que ver con los distintos climas que hay, los distintos tipos de suelo, eh, eh, cómo es eh, cómo impacta todo lo que tiene que ver con los rayos UV, digamos, es complejo. Y efectivamente, eh, uno puede relacionarlo con otras zonas que son parecidas, pero hacer un estudio para Venezuela sí requiere un tiempo eh, bueno, que en algún momento tendremos que comenzar para tener esos resultados. Gracias, profe. Y hay veces que solamente parece un tema de voluntad, simplemente, y eso solo nos hace sentirnos más retrasados porque yo estoy plenamente seguro de que no es difícil en 2026 integrar un sistemita que por cédula pueda sacar estadísticas generales y tengamos nuestro propio John Hopkins para poder sacar métricas nosotros. No es nada complicado, solo falta es la voluntad de uniformidad. No te creas, sí es complicado, sobre todo porque eh, depende de a qué nivel eh, uno quiera pensar. Por ejemplo, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad, que no se las deseo, de estar en un hospital aquí en Venezuela, pero los hospitales todavía funcionan mayoritariamente a lápiz y papel. Eh, una que otra cosa capaz la imprimen, eh, o el doctor específicamente te lo imprime de su consulta privada, pero trabajan a lápiz y papel. Entonces, concentrar información a lápiz y papel es súper complejo. O sea, necesitas gente dedicada únicamente a eso. Sí, Eh, creo, no lo contextualicé bien, pero creo que lo que quise decir es que sería súper trivial, sobre todo con la voluntad estatal, que usted mismo lo comentó. sí, lo que te digo es que aún, imaginémonos la utopía de tener la voluntad estatal. Comenzar el proceso para llegar a eso no es trivial. Y por eso, por ejemplo, un país eh, que está increíblemente avanzado desde el punto de vista tecnológico es Brasil. Brasil, en los últimos 25, 30 años, 40 años, ha hecho un trabajo increíble en avanzar tecnológicamente. De hecho, la gran mayoría de los trabajos que ustedes pueden conseguir relacionados a cambio climático en Latinoamérica son de Brasil, no son ni de Argentina, ni de Chile, ni de México, son de Brasil. Em, Porque hay muchísimo dinero detrás de eso. Es decir, están invirtiendo en analizar, en estudiar, en saber cómo es, justamente porque tienen una biodiversidad increíblemente grande, como pasa en Venezuela. Y todavía hay temas como estos que no están tan desarrollados, porque
no es trivial el conectar todo esto porque, nuevamente, tú el estudio del clima lo puedes hacer de forma relativamente simple, de forma macro. Este tema de salud, pues necesitas por lo menos tener información de todos lados. Entonces, por ejemplo, la información de sitios rurales es increíblemente difícil obtenerla, porque no hay buena conexión a Internet, no hay los dispositivos, no hay muchas veces el acceso a las personas. Entonces se vuelve mucho más difícil tener. Es un tema un poquito más complicado. Si hubiese la voluntad, que efectivamente estoy de acuerdo con que no hay pruebas de que la haya, eh, igual se requiere un trabajo relativamente grande para llegar a algo relativamente centralizado como lo que hay en Sí, Estados Unidos. Y por eso es que creo que no hay ningún otro país que lo tenga eh, tan medido así. sí, es verdad, profe. Y claro, a lo mejor yo también estoy imaginándome que estamos tan en pañales que simplemente introducir este plugin en los sistemas de las clínicas privadas de la capital, por ejemplo, ya te está entregando más información que nada. O sea, digamos, estadísticamente 2 es más que cero. Es mucho más de hecho. Entonces, ahí a lo mejor es a lo que me refería. Hay esfuerzos que se pueden ir agregando que dan beneficios rápidos. Y ya después esas otras partes sí son mucho más robustas. Esos sí son desafíos a largo plazo. Eh, Mira, uno se imaginaría que sí, pero aquí haciendo yapping eh, con ustedes, yo hace ya un tiempo, 2018, 2019, tuve un pasante de ingeniería de producción que trabajó en una clínica grande de Caracas y su pasantía fue básicamente hacer como el sistema de, ¿cómo es que se llama esto? De inventario de esta clínica. O sea, de qué es lo que compran, medicinas, guantes, tal, qué sé yo, eh, de la clínica. Año 2019. Querían un sistema de inventario, una clínica. Año 2019. Porque el gerente de la clínica, unos 2 años antes, había comprado el sistema de inventarios que utilizaban en la clínica X en Estados Unidos, que le había costado no sé cuántos miles de dólares. Lo compró, lo instalaron y nadie aprendió a usarlo, nunca entrenaron a nadie, nunca supo nadie cómo hacerlo, no saben ni cómo meterse en la interfase. Y ya, eso se quedó así. Entonces, esa clínica en 2019 se dio cuenta de que compraban 2.000 guantes y utilizaban 100. Entonces, se Wow. dieron cuenta que necesitaban un sistema de inventario. Entonces, esto es simplemente una anécdota para decir que no necesariamente es tan trivial eh, si pensamos, por ejemplo, en lo que uno se imagina que funciona bien. Eh, Porque habría que estudiar realmente que también funcionan las cosas que uno se imagina que funcionan bien. Gracias por esa anécdota también, profe. Pues sí, sirve por lo menos para contrastar un poco realmente cómo estamos y todos entendemos que estamos retrasados en muchos frentes y que la mayoría del tiempo estamos remando en direcciones distintas todos, por lo menos aquí en el país. Entonces, sin querer politizar la conversación, tienen que pasar muchas cosas para que empecemos aquí, para que arranquemos, pues. Ojo, ahora dándole la vuelta, una cosa que sí es importante es que existen tanto las instituciones como las personas que tienen la capacidad y el interés para comenzar a tejer estas cosas. Hay gente que sabe qué es lo que se tiene que hacer para comenzar. Eh,
Entonces, aunque se vea, o sea, no todo es negativo, no piensen que es así como Doomsday. No, eso es una película de Avengers que viene más adelante. Todavía no estamos ahí. Lo que necesitamos es eso, articular cosas y en el momento en el que comienzan a articularse cosas, existen las personas con las capacidades, con las ideas, con esto. Ya, entonces, no quiero que se vayan con idea de que Ok, Yo solamente como pasé más de 12 años de profesional y un tremendo científico, y me alegra mucho, profe, verlo tantos años después a la vanguardia todavía de grandes estudios y cosas que son importantes y relevantes para el país. Así que muchísimas gracias desde lo personal. gracias a ti, gracias, Nicolás. Nicolás. Qué bueno. Gracias, Nicolás. Bueno, si ya no hay más preguntas, queda solamente, profe, darle las gracias por tan completa presentación. Creo que todos aquí nos llevamos mucho valor de ella y aprendemos un montón de un tema tan importante y del que tanto hace falta todavía seguir trabajando y sobre todo también dar a conocer. Entonces, muchas gracias. Creo que aporta muchísimo valor a este seminario y a lo que nosotros perseguimos con esta iniciativa. Así que, bueno, profe, muchas gracias y yo espero que podamos tenerlo próximamente de vuelta por acá, porque estoy seguro que tienen muchas otras cosas interesantes que contarnos y también puede estar, por supuesto, como oyente de las próximas presentaciones que haremos. Para ya un poco en esa dirección, para quienes estén interesados, como había comentado al inicio de esta presentación, en 2 semanas vamos a tener la siguiente presentación. Va a tener un sabor un poco distinto, pero creo que esa es un poco la riqueza de estas charlas. Esta ocasión fue algo más dedicado a matemáticas aplicadas, estadística, sumamente interesante. Y luego en 2 semanas tendremos la oportunidad de contar con el profesor Daniel Morales, que está actualmente haciendo un doctorado en Brasil, de su trabajo en análisis funcional. Entonces, esa sí sería un poco más en matemáticas puras y estoy seguro que también, bueno, no, tendrá muchas cosas interesantes que contarnos el profesor Daniel. Daniel fue estudiante también de la Simón Bolívar, se graduó en matemáticas y de ahí pues tuvo una beca, si no estoy mal, para estudiar su doctorado en Brasil. Entonces, bueno, y así continuaremos. Yo creo que esa sería, creo, la última charla por este trimestre, pero esperemos, si todo sale bien, poder continuar para el próximo. Y por supuesto, quien esté por aquí con nosotros y le interesa pues, compartir algo con nosotros en alguna oportunidad para el próximo trimestre o cuando quisiera, puede también contactarme, ¿saben? Bueno, si no hay más comentarios,
creo que ya podemos cerrar esta sesión del día de hoy. Agradecerle a todos por su asistencia y principalmente al profesor Pedro por tan maravillosa presentación, por su asistencia. Muchas gracias, profe. Y bueno, nada, que tengan feliz día entonces. Gracias a ustedes por el espacio y a todos los que asistieron. Espero les haya sido útil la información. Que tengan feliz tarde. Igual, gracias. Muchas gracias a todos.